Promesa rusa. Venezuela también sobrevivirá a las sanciones. La voz firme de Dmitry Brzezinski resonó en el auditorio del Club Valdai. En medio de la presión de las sanciones unilaterales, sobre todo cuando Occidente, el legítimo gobierno de Maduro, desde Moscú, han calmado las aguas. Rusia. Ese coloso euroasiático buscaba forjar alianzas que desafiaran el orden establecido. No era una tarea sencilla, y Brzezinski lo sabía. En su discurso, no solo defendió la necesidad de estas alianzas, sino que trazaba un camino de resistencia conjunta, una promesa velada de que aquellos que se unieran a Rusia en esta cruzada también encontrarían su salvación. Desde hace tiempo, Venezuela, Irán y Corea del Norte han estado en la mira de las sanciones impuestas por Occidente. Estas naciones, cada una con su propia historia de lucha, habían resistido, sobrevivido y en algunos casos incluso prosperado bajo la presión implacable de sus adversarios. Ahora Rusia se encontraba en esa misma encrucijada, buscando no solo resistir, sino aprender de sus aliados y aplicar esas lecciones en su propio contexto. Brzezinski destacó el intercambio de experiencias con Irán, un país que ha enfrentado sanciones desde hace décadas. La República Islámica había aprendido a adaptarse, a encontrar caminos alternativos y a forjar nuevas alianzas que le permitieran sobrevivir en un mundo que en su mayoría le daba la espalda. Las lecciones de Irán eran valiosas y Rusia las estaba absorbiendo con la esperanza de replicar su éxito. Corea del Norte, con su economía antártica y su capacidad para mantener un régimen cerrado y autosuficiente y autárquico, también ofrecía lecciones importantes. La resistencia norcoreana forjada en la adversidad demostraba que era posible sobrevivir bajo el aislamiento más extremo. Aunque Rusia no pretendía replicar completamente el modelo norcoreano, entendía que la autosuficiencia y la independencia eran claves para desafiar las sanciones occidentales. Y luego estaba Venezuela, un país que en las últimas décadas había sido asediado por un sinfín de sanciones, bloqueos y ataques económicos. A pesar de todo, el país sudamericano había logrado mantenerse en pie, apoyado en su riqueza natural y en una red de aliados que desafiaban el poderío de Estados Unidos y sus acólitos. Venezuela era, en muchos sentidos, un espejo en el que Rusia podía verse reflejada, una prueba viviente de que la resistencia era posible, incluso cuando el enemigo parecía invencible. Las palabras de Brzezinski resonaban con una certeza implacable. Estamos en un estrecho diálogo político con estos países, decía, señalando que la cooperación no era solo una cuestión de supervivencia, sino una estrategia para fortalecer a Rusia y sus aliados. Las comisiones intergubernamentales y la cooperación entre empresas eran esenciales para contrarrestar las restricciones. Y cada intercambio de experiencia, cada nueva táctica aprendida, fortalecía el frente común contra el imperialismo. Pero esta no era una tarea para los débiles. Brzezinski lo dejó claro. Esto lleva tiempo, requiere un trabajo arduo y algún tipo de decisiones políticas al más alto nivel. La batalla contra las sanciones no sería ganada de la noche a la mañana. Era un trabajo constante, un esfuerzo conjunto que requería la determinación de todos los involucrados. Y aunque los frutos de este esfuerzo no serían inmediatos, Brzezinski estaba seguro de que, con el tiempo, el dominio occidental se erosionaría. El diplomático ruso no estaba solo en sus afirmaciones. Los números respaldaban las palabras. En los últimos años, el impacto de las sanciones en países como Venezuela había disminuido gracias en parte a la cooperación con naciones como Rusia y China. El comercio con estos países había permitido a Venezuela mantener su economía a flote, a pesar del bloqueo casi total impuesto por Estados Unidos. Los números hablaban por sí solos. A pesar de la caída en los ingresos petroleros, Venezuela había logrado mantener un crecimiento económico modesto en el 2023 gracias a la diversificación de sus exportaciones y al fortalecimiento de sus lazos con países no alineados con Occidente. Rusia, como uno de los principales aliados de Venezuela, había jugado un papel crucial en este resurgimiento.
La cooperación con Rusia había permitido a Venezuela esquivar muchas de las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos. A través de acuerdos bilaterales y el uso de monedas alternativas al dólar, Caracas había logrado mantener un flujo constante de recursos que le permitía no solo sobrevivir, sino planear para el futuro. Este futuro, como lo describió Berichevsky, no estaba exento de desafíos, pero tampoco de promesas. La relación con los BRICS, por ejemplo, ofrecía un horizonte de oportunidades para Venezuela. Con el fortalecimiento del bloque que ahora incluía a países como India, China y Sudáfrica, las posibilidades de sortear las sanciones occidentales se multiplicaban. El BRICS no solo representaba una alianza económica, sino un frente político que desafiaba el orden mundial establecido. En este contexto, Venezuela se perfilaba como un actor clave, un país que a pesar de las dificultades podía ofrecer sus experiencias en la resistencia a las sanciones como un valioso aporte al bloque. La promesa rusa, tal como la describió Berichevsky, era clara. Venezuela no estaba sola en su lucha. La alianza con Rusia y otros países bajo sanciones no solo le ofrecía un camino para superar las restricciones, sino una oportunidad para fortalecerse y encontrar su lugar en un nuevo orden mundial. A lo largo de su historia reciente, Venezuela había aprendido que la resistencia no era una opción, sino una necesidad. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder, el país había sido objeto de constantes ataques económicos y políticos por parte de Estados Unidos y sus aliados. Sin embargo, a pesar de las dificultades, el chavismo había logrado mantener su dominio, apoyado en la movilización popular y en la riqueza petrolera. El reciente triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 2024 era una prueba más de la resiliencia del pueblo venezolano. A pesar de las campañas de desinformación y los intentos de desestabilización, el chavismo había logrado consolidarse, demostrando que la revolución bolivariana estaba lejos de ser derrotada. Las cifras de participación electoral, que superaron el 70%, eran una muestra del apoyo popular a Maduro y su proyecto. A pesar de las dificultades económicas, el pueblo venezolano había decidido confiar una vez más en su liderazgo, convencido de que la resistencia era el único camino hacia la victoria. Este apoyo popular no era un fenómeno aislado. En toda América Latina, los movimientos progresistas y antiimperialistas habían ganado terreno en los últimos años, desafiando la hegemonía de Estados Unidos en la región. Países como Bolivia, Argentina y México habían demostrado que era posible desafiar al imperio y salir victoriosos. Venezuela está más fuerte que nunca. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.